Hola navegantes, como lo prometido es deuda, aquí estamos con la segunda parte de este monográfico sobre el apasionante mundo de las placas solares. Si no habéis visto la primera parte, antes de nada, por favor, vedla. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo. El tema nos parecía tan interesante y teníamos tantas cosas que contar que decidimos partirlo en 2 episodios para que no quedara un largometraje. En esta segunda parte vamos a ver los siguientes puntos. Hablaremos de cómo calcular el tamaño del parque solar dependiendo de las necesidades de consumo y las ventajas e inconvenientes de la conexión en serie o paralelo. Y luego de los equipos de control de las placas, explicando el funcionamiento de los controladores de carga PWM y MPPT, e intentando comprender las curvas tensión-intensidad y potencia-tensión para maximizar el rendimiento. Para finalizar, veremos la forma de conectar todo, con el cableado, conectores y fusibles necesarios, y remataremos viendo en detalle nuestra técnica de fijación de las placas flexibles al bimini y repasando otras técnicas de fijación tanto de placas rígidas como flexibles. Esperamos que os resulte útil e interesante. Lo primero que vamos a ver en esta segunda parte es cómo hacer una estimación de la potencia de placas solares que necesitamos para cubrir nuestras necesidades de consumo a bordo. Os adelanto a modo de spoiler que en el Circana, con 400 vatios de las 4 placas flexibles que llevamos en el bimini, en verano nos sobra hasta tal punto que cuando visitamos otros puertos ni nos molestamos en sacar la manguera de corriente para conectarnos a la toma de Pantalán. Pero si queremos hacer una estimación necesitamos un dato fundamental, que es cuánto consume a diario nuestro barco. Con un monitor de baterías como el que llevamos en el Circana, que te indica en todo momento no solo la tensión de las baterías y la corriente que está entrando o saliendo, sino los amperios hora que llevas consumidos y el porcentaje de carga de las baterías, es inmediato. Si no tenemos uno instalado, lo mejor es instalarlo. No son caros y te proporcionan una información vital. Pero alternativamente podemos con un amperímetro ir midiendo los consumos de los elementos principales: nevera, piloto automático, luces interiores y de navegación, electrónica, bomba de agua, etc. Y hacer una tabla con el tiempo de uso diario de cada uno de ellos para calcular los amperios hora de cada uno y el total. Similar a esta, que refleja bastante bien el consumo diario del Circana en un día típico de verano moviéndonos de unos fondeaderos a otros o entre islas. Aunque este cálculo siempre será mucho más estimado que con el monitor de baterías. Una vez que tenemos ese dato, pongamos por ejemplo que son 150 amperios hora por día, que se aproxima bastante al consumo medio del Circana. Para saber cuánta potencia de placas necesitamos instalar para cubrirlo, hay una regla aproximada que funciona bastante bien. Y es multiplicar por 5 la potencia de las placas. Me explico. Una placa nunca va a generar su potencia nominal incluso en condiciones ideales. Puede que dé el 85-90% a mediodía. Y a lo largo de 12 horas de luz generan poco por la mañana y por la tarde y mucho más a mediodía. Como esta gráfica que muestra el comportamiento típico de la potencia generada por una placa a lo largo de las 24 horas del día. Y una buena aproximación a lo que puede generar una placa correctamente instalada durante las horas de luz de un día soleado es considerar que durante 5 horas va a generar su potencia máxima, para obtener los vatios hora que nos va a generar en un día, en vez de estar sumando lo que genera hora a hora durante las horas en las que produce algo. Tomando como ejemplo el Circana, que llevamos 4 placas de 100 vatios, tenemos 400 vatios de potencia instalada, que en un día normal de media nos va a generar el equivalente a esa potencia durante 5 horas, es decir, 2000 vatios hora. Si recordamos que potencia es igual a tensión por intensidad, tenemos que dividir ese valor de potencia por los 12 voltios de tensión de las baterías. Porque el controlador de carga se va a encargar de convertir esa potencia asociada a los 18 voltios de las placas en la misma potencia pero para 12 voltios. Y obtenemos que las placas nos generan unos 165 amperios hora al día, lo que confirma por qué con las placas vamos sobrados, ya que nuestro consumo medio es de 150 amperios hora al día. Al final, después de esos cálculos, sabremos cuántas placas necesitamos instalar, si es que nos caben, claro.
y tendremos que decidir si las instalamos flexibles o rígidas y de cuánta potencia. Menos placas más grandes de más potencia o más placas pequeñas de menos potencia. Pues una vez decidido el número de placas, llega otra decisión importante, y es si las conectamos en serie o en paralelo. Si solo tenemos dos placas, estas serían las alternativas, o las conectamos en serie o en paralelo. Si tenemos 4, las posibilidades aumentan. Podríamos llegar a conectar las 4 en serie o las 4 en paralelo, pero también hacer dos grupos de dos placas en serie y a su vez conectar los dos grupos en paralelo. ¿Y qué ventajas tiene cada forma de conectarlas? Pues resulta que a los controladores de carga les gusta mucho que estén en serie, porque se suman las tensiones de cada placa y cuanto mayor sea la tensión que les llega, más eficiencia pueden sacar de las placas, ajustando el punto de máxima potencia como enseguida veremos. Por otro lado, si recordáis la ley de Ohm, la caída de tensión a lo largo de un cable es proporcional a la intensidad y a la resistencia del cable, con lo que cuanto menor sea la intensidad, menos pérdidas vamos a tener en los cables que conectan las placas con el controlador de carga. Y aquí de nuevo gana la conexión serie, porque la intensidad es la misma para una placa que para 40, mientras que si las ponemos en paralelo, la tensión es la de una placa, pero la intensidad es la suma de todas las placas puestas en paralelo. Entonces, ¿qué ventaja puede tener conectarlas en paralelo? Pues una fundamental, que si están conectadas en serie, si una de las placas tiene sombra, va a afectar a todas las demás, del mismo modo que explicábamos que sucede con las celdas de una placa solar. Y considerando que en un barco tenemos elementos como el mástil o la botavara, que a menudo estarán dando sombra en alguna placa, pues no es demasiado bueno. Es decir, que si tenéis dudas de que alguna placa vaya a recibir sombra en algún momento, mejor paralelo. Pero si estáis seguros de que nunca les va a dar la sombra, entonces serie. En el Sircana hemos adoptado una solución de compromiso. Las de cada banda están en serie, con lo que al controlador le llegan 36 voltios en lugar de 18. Y los cables no tienen que ser demasiado gordos porque la intensidad de cada banda es la de una placa. Y los dos grupos de ambas bandas se conectan al controlador en paralelo. Así, si el mástil o la botavara dan sombra a una banda, estamos seguros de que las placas de la otra banda estarán funcionando al 100%. Ahora vamos a hablar de los equipos electrónicos que controlan las placas solares, llamados controladores de carga. Las placas no nos sirven para alimentar directamente ningún equipo, porque su salida de tensión e intensidad es muy variable dependiendo de la incidencia del sol, por lo que necesitamos el controlador de carga para recibir la potencia generada por las placas en cada momento y adaptarla a lo que hay que entregar a las baterías. Hay dos tecnologías principales, la PWM, que son las siglas de Pulse Width Modulation, o en español, modulación por anchura de pulso, y la MPPT, que quiere decir Maximum Power Point Tracking, o lo que es lo mismo, seguimiento de punto de máxima potencia. Vamos a empezar por los controladores PWM, que son los más sencillos y económicos. Su funcionamiento se basa en dejar que las baterías chupen todo lo que puedan de las placas solares. Y lo único que hacen es que en la fase de flotación, cuando las baterías están casi cargadas del todo, actúan como un interruptor que se abre y cierra varias veces por segundo para, controlando el porcentaje de tiempo que el interruptor está cerrado, terminar de cargar poco a poco por completo la batería y una vez cargada, evitar sobrecargarla. El problema de estos controladores es que, por un lado, la placa solar tiene que entregar una tensión que no dañe la batería, con lo que si nuestra batería es de 12 voltios, la placa solar como máximo podrá ser de 36 celdas, que genera como máximo 18 o 20 voltios. Y por otro, que es la batería la que manda, con lo que normalmente fuerza a la placa solar a trabajar fuera de su punto de máxima potencia, y eso implica pérdidas de eficiencia de un 25 a un 30%. En definitiva, que pueden ser válidos para una instalación muy sencilla con una sola placa, para, por ejemplo, mantener cargada la batería del motor cuando no estamos en el barco. Pero es muy mala idea utilizarlos para gestionar un parque solar de 2, 4 o más placas y cargar las baterías de servicio. Así que huid de esos packs que venden muy baratos que incluyen la placa solar y el controlador de carga PWM. Para un barco, excepto en el uso tan sencillo que hemos comentado de mantener la carga de la batería del motor, vamos a necesitar un controlador de carga MPPT. Y para comprender cómo funcionan, os tengo que explicar qué son las curvas tensión-intensidad y potencia-tensión y cómo el MPPT consigue maximizar el rendimiento de las placas obteniendo en cada momento la máxima potencia posible de las mismas.
Esta es la típica gráfica de tensión-intensidad de un panel solar de 36 celdas y 100 vatios, como los que llevamos en el Circana, que representa cuánta corriente va a poder sacar la placa en función de la tensión de salida. Vamos a intentar comprenderla. Si no conectamos nada a la placa, es decir, que trabaja en vacío, y medimos la tensión a la salida de la misma, obtendremos algo más de 20 voltios, que es lo que llamamos Open Circuit Voltage o voltaje de circuito abierto. Por otro lado, si cortocircuitamos los cables de salida de la placa forzándola a sacar la máxima corriente que es capaz de generar, tendremos la Short Circuit Intensity o intensidad de cortocircuito. Y si por ejemplo conectáramos la placa a las bravas directamente a una batería, la batería va a forzar a la placa a sacar solamente 12 voltios y la intensidad será de algo más de 6 amperios. Y eso es exactamente lo que hacen los controladores PWM. A priori, eso parece bueno, ¿no? Estamos sacando prácticamente toda la corriente que es capaz de entregar la placa. Pues resulta que no, porque lo que nos interesa no es eso, sino sacar de la placa la máxima potencia que sea capaz de entregar. Si recordáis que la potencia se calcula multiplicando el voltaje por la intensidad y hacemos esa operación para todos los puntos de la curva tensión-intensidad, obtenemos esta segunda curva, que hemos superpuesto a la primera, que representa la potencia en función de la tensión de salida de la placa. ¿Y dónde nos va a interesar trabajar? Pues obviamente en ese punto, que es el de máxima potencia. Así que lo que hace el MPPT es forzar a la placa a trabajar, en este caso concreto, a unos 17 voltios, que es donde se genera la máxima potencia, aunque solo saquemos unos 6 amperios. Y fijaos que la corriente es menor que la que extraíamos con un controlador PWM, pero la potencia es mucho mayor, y por eso los controladores MPPT son mucho más eficientes. Pero es que además la T es de tracking. El MPPT hace seguimiento del punto de máxima potencia. ¿Qué significa eso? Pues que la curva de potencia-tensión de una placa no es fija, varía según la cantidad de luz solar que recibe la placa y la temperatura de la misma. Y el MPPT se encarga de ajustarse de forma continua para que las placas trabajen siempre en el punto de máxima potencia de la curva que presenten en un momento dado. Menudo ladrillo os acabo de soltar. Todo este rollo es simplemente para que comprendáis la importancia de instalar un buen controlador de carga. En mi opinión personal, para un entorno tan hostil como es un barco, no merece la pena gastarse el dinero en paneles solares buenos. Mientras sean monocristalinos, cuanto más baratos mejor, para que no duela mucho cambiarlos cuando se empiezan a estropear, que lo harán. Pero en el controlador sí, porque es el que puede marcar la diferencia y os va a durar toda la vida. Sin ninguna duda, el fabricante de referencias en controladores de carga MPPT es Victron. Y aunque no nos paga comisión, es el que recomendamos y el que llevamos instalado. Hay algunos otros fabricantes de calidad algo más económicos, pero si encontráis un MPPT que os parece muy barato, huid de él. Hay muchos controladores PWM de origen asiático que los venden como MPPT y no lo son. Vamos a explicar a modo de ejemplo la instalación del Circana e iremos viendo todos los elementos uno a uno. Como os decía, llevamos 4 placas flexibles de 100 vatios en el Bimini. Son muy baratas, nos costaron 80 euros cada una. Las de cada banda están conectadas en serie entre ellas y los dos grupos tienen un cable independiente conectándolos en paralelo al MPPT. Para el controlador elegimos el modelo de Victron 150/35, que soporta hasta 150 voltios y hasta 35 amperios, que a priori nos sobra por todas partes. Pero lo realmente importante es que soporta hasta 500 vatios, perfecto para nuestras 4 placas de 100 vatios. No es barato, ronda los 300 euros, pero creedme que merece la pena. Para conectar los cables a las placas, lo suyo es montar conectores MC4 en las puntas de los cables, para lo que necesitaremos una crimpadora. Pero en nuestro caso, los 2 cables de cada banda ya los había instalado el anterior armador, y saneando las puntas quedaron demasiado cortos. Así que en lugar de montarles conectores, optamos por comprar un cable MC4 hecho, cortarlo por la mitad y soldarlo al cable existente. En el extremo del MPPT decidimos utilizar ferrules en las puntas de los cables, porque al ser bordas de tornillo y tener que conectar 2 cables en cada una para la conexión paralelo, esos ferrules evitan que las puntas de los cables se puedan deshilachar y hagan cortocircuito con las bordas adyacentes. Además de eso, Victron indica en el manual que debe protegerse la alimentación de la batería con un fusible de 40 amperios, y optamos por este. Y es recomendable situar también fusibles en la salida del positivo de cada una de las placas.
y la opción más práctica nos pareció utilizar un portafusibles MC4 que se intercala en las conexiones. Y con todo esto, el aspecto final del esquema eléctrico es este. De todos estos elementos os dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo. Y ahora, si os parece, vamos a ver qué pinta tiene todo esto en la realidad. Pues lo primero, como ya habéis visto en otros episodios, aquí llevamos las 4 placas solares flexibles. Entonces los cables entran por este agujero del Bimini y ahora os voy a enseñar cómo los tenemos conectados. Fijaros que aquí tenemos los 2 cables que vienen de una placa, los 2 cables que vienen de la otra, y estos son los 2 cables que van hasta dentro del barco al controlador de carga. Y en cada una de las placas en el positivo llevamos intercalado el fusible que os comentaba. Entonces, 2 de ellas están conectadas en serie y luego el positivo de una a uno de los cables y el negativo de la segunda a otro de los cables. Y estos cables que tenemos aquí protegidos por el stay de popa con estas funditas entran al barco por esta entrada aquí del espejo de popa. Espejo. Dícese de la parte exterior de la popa desde el coronamiento hasta la bovedilla o la parte arqueada de los bajos de popa. Y estos son los 2 cables que vienen de cada una de las 2 bandas. Y por aquí los tenemos ordenados y entran a la entrada de las placas del controlador de carga. Y luego tenemos la salida del controlador de carga hacia las baterías, que en el positivo hemos intercalado este fusible. Así de fácil. Y todos los cables que entran al controlador de carga los tenemos protegidos con unos ferrules, como os decía, pues para evitar que si se deshilachan puedan hacer cortocircuito. Y para cerrar este episodio vamos a ver algunos ejemplos de montaje de placas solares, tanto rígidas como flexibles. Algunas fotos las he encontrado en internet y otras han sido fruto de dar un breve paseo por nuestro puerto. Al final, se trata de la imaginación al poder, y hay tantas preferencias como armadores. Empezando con las rígidas, algunos valientes se atreven a montarlas directamente en la estructura del Bimini, pero lo habitual es montarlas sobre un marco de acero que a su vez apoye en un arco de popa, ya sea un arco simple solamente para las placas, como un pescante que aprovechamos para instalarlas sobre él. Lo que no conviene es aprovechar el mismo arco para montar otro tipo de elementos, ya que, como hemos visto, una sombra parcial puede afectar drásticamente al rendimiento. Otra posibilidad es montarlas sobre los guardamancebos, con algún sistema que permita desplegarlas durante el fondeo para ponerlas horizontales. Y los más puristas pueden instalar un arco que permita regular su ángulo en función de la elevación del sol. Aunque a mí personalmente me parece una esclavitud tener que estar regulando las cada 2×3 conforme avanza el día, cambiamos el rumbo o borneamos en un fondeo. En cuanto a las flexibles, de nuevo tenemos infinidad de posibilidades, desde llevarlas simplemente colgando para en el fondeo situarlas en el mejor punto del barco, hasta pegadas sobre la cubierta, con algunos casos de aprovechamiento extremo. Pero lo más habitual en las flexibles es aprovechar su ligereza para instalarlas sobre los toldos del barco, ya sea sujetas con unas simples bridas, atornilladas sobre pernos instalados a través de la lona o fijadas con solapas con velcro. Pero de nuevo las posibilidades son infinitas, como este otro ejemplo en el que aprovechan el toldo de fondeo. Nosotros le dimos muchas vueltas y finalmente el sistema de fijación que nos propuso Toldomar es el que más nos convenció. Aunque lo enseñamos brevemente en el episodio 18 hablando de los toldos, vamos a terminar el episodio enseñándooslo con más detalle. Y ahora os vamos a enseñar el montaje. Fijaros que las placas pesan poco, pero para la lona del Bimini sí que es demasiado peso. Entonces las 2 de popa están apoyadas en el arco intermedio, con lo cual no hay problema. Pero cuando añadimos las 2 de proa, lo que hicimos fue añadir este travesaño para que la lona no cediera tanto. Para desmontarlas simplemente desconectamos todos los cables y por la parte de arriba saco los cables por aquí y lo único que hago es correr estas 2 cremalleras. Y ya está fuera la placa. Y fijaros qué maravilla nos hizo Toldomar. Estas cremalleras cosidas al Bimini con su solapa y estas otras cosidas a las placas solares directamente al plástico rígido con una máquina de coser especial que tienen. Desde luego a mí me parece el mejor sistema de fijación posible y habéis visto lo fáciles que son de quitar y poner.
Pues esto ha sido todo. Ha quedado muy largo, pero es que teníamos muchas cosas que contaros. Esperamos que no haya resultado demasiado técnico y aburrido y que os resulte útil si estáis pensando en instalar placas solares en vuestro barco o si queréis mejorar la eficiencia de vuestra instalación. En la descripción del vídeo os dejaremos los enlaces a lo que llevamos instalado en el Sircana, que está todo probado y funcionando perfectamente. Buena prueba y hasta el próximo episodio.